Que muchas veces no saben cómo manejar las emociones, no saben cómo estar en el aquí y el ahora, tienen cansancio, tienen dolencias, enfermedades, una serie de patologías que son producto de nuestra conciencia, nuestra mente, porque somos mente y cuerpo. Sergi hoy día les va a presentar a un maravilloso invitado, Rodrigo Taibo, que nos va a conversar acerca del manual básico del traje humano. Eso sí. Caballero, ¿Cómo te va, Sergi? Muy buenas. Hola, Le. ¿Cómo te va? Reconocido terapeuta chileno, que hoy nos va a explicar qué es esto del manual básico del traje humano. Sí. Estoy tan contento de estar acá con ustedes que les traje 2 libros de regalo. Ya, gracias. ¿Traje humano? Muchas gracias. Que tiene un periodo de gestación de 11 años. Un periodo de gestación de 11 años. Un bebé que se esperó mucho, 11 años. Está un Así poquito que pasado. Con mucho amor para ustedes, para que lo tengan ahí. Qué llamativo, qué más llamativo el nombre, el traje humano. Entonces, sí, para partir, las personas se están preguntando, ¿qué es el traje humano? ¿Qué es? Bueno, el manual básico del traje humano es una herramienta, es un mapa conceptual que de alguna forma nos ayuda a nosotros a entendernos como un sistema energético. ¿Ya? Nosotros estamos hechos de energía y como sistema energético, este sistema energético habla, tiene un lenguaje y la energía se manifiesta en distintos puntos del cuerpo. Nosotros somos pura energía. Somos energía, ¿sí? Lo interesante es saber por qué somos energía. ¿Por qué somos energía? ¿Alguna noción, Sergi? Pero es usted el invitado. Ah, ya, ok. Bueno, es que siempre me dan un contrapunto, porque de repente la gente me dice, bueno, porque somos polvo de estrellas. Otros dicen, sí, porque somos... O sea, lo que está claro... Cosas muy efímeras, que no son fáciles de llevar a la práctica. Aquí quiero hacer hincapié en que hoy vamos a hablar del manual básico del traje humano, que es una metodología creada por ti, basada 100% en la ciencia, con sólidos fundamentos y matices en otras culturas, por así decirlo, milenarias, ¿sí? Claro. Estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto. Hay mucho de ingeniería en este manual y que tiene que ver con la mente, ¿no? Nuestra mente, que es lógica y racional, busca siempre pretextos, ¿no? Porque uno dice, no, si es que tengo fe, es que creo en esto, pero la mente se encarga siempre de jugarnos y de sacarnos de esa fe o de esa creencia. Cuando tú dices busca pretextos, ¿para qué? Para que nosotros no podamos, por ejemplo, cuando tenemos la autoestima baja, para no poder conectarnos, tomar nuestras responsabilidades por miedos. Para sabotearnos. Es una de las funciones que tiene la mente, la de estar saboteándonos, está ligada ahí con nuestro amigo ego, ¿no es cierto? Entonces siempre busca pruebas que sean lógicas y racionales. Y es por eso que el manual básico del traje humano parte con una base científica donde nosotros podamos entender y explicar también por qué somos energía. ¿Sí? ¿Y por qué somos energía? Tú nos ibas a explicar súper simple porque éramos energía. Un átomo, te he visto un átomo. Ay, sabe algo. Mira, y tenemos luz también, sí. Exactamente. Sabemos. Dependiendo de la capa de la cebolla donde nosotros vayamos pelando son las distintas realidades, ¿no es cierto? Si hablamos con un médico nos va a decir somos carne y hueso. Si hablamos con un químico nos va a decir nosotros somos elementos químicos, los elementos químicos de la tabla periódica. Totalmente. Están todos. Y así vamos hasta que llegamos a una parte energética en donde entendemos que somos átomos, que estamos compuestos por átomos. Y aquí tenemos la lámina aquí al lado, no sé si se alcanza a ver. En la primera parte sí se ve. Tenemos aquí todo para explicar esto de los elementos, ¿no es cierto? Aquí están los porcentajes de los elementos que nos componen. Nosotros estamos compuestos por un 65% de oxígeno, un 18% de carbono, un 10% de hidrógeno y otros en un 7%. Que se les llama trazas porque son 0,000001 de fósforo. Entonces, si uno junta todo eso, es los otros, que son trazas pequeños. Entonces, estos elementos que nos componen, en la mayoría, tienen esta forma. Estos son los cuerpos cristalinos de los elementos. O sea, una molécula de oxígeno vista a través de la luz, ¿sí? Entonces aquí tenemos la composición de las moléculas de oxígeno y la composición de las moléculas de carbono y de hidrógeno, donde cada una de esas pelotitas finalmente es un átomo. Ya, ok. Ahora, tomando el tema nuevamente, la energía, que me llama la atención. ¿Por qué? ¿Cómo podemos comprobar, o científicamente, por qué es tan importante saber que somos energía? ¿En qué eso nos puede ayudar el tener conocimiento que somos energía? Porque la energía tiene un comportamiento determinado. La ciencia, los científicos se han dedicado a estudiar la energía, los átomos, cómo se comportan. Tienen frecuencias. Aquí el átomo tiene una carga positiva, una neutra y tiene un electrón, una carga negativa. Y de alguna forma nosotros tenemos también esas 3 cargas en nuestro cuerpo. Y tenemos formas de vibrar, tenemos frecuencias, nos comportamos como onda o como partícula, dependiendo de la luz, ¿no es cierto? Se comporta como onda, como partícula. Entonces, si todo es energía, si aquí entre medio de nosotros hay moléculas de oxígeno que estamos respirando, si esto está hecho de átomos, nosotros estamos hechos, todo está hecho de energía, ojalá entender un poco cómo se comporta la energía. O sea, si yo estuviera, por ejemplo, plena ahora, en este minuto estuviera plena, sin ninguna preocupación, totalmente zen,
estaría, tú dijiste, estamos vibrando, ¿cierto? Hay Estaríamos vibraciones vibrando. altas y vibraciones bajas. Exactamente. Estaría mi vibración de mi cuerpo, mi energía estaría alta. Alta. Nosotros en el libro hablamos de que de alguna forma en esta capa de cebolla ¿Sí? llegamos a que somos seres de luz. ¿Sí? Porque tenemos de alguna forma las mismas cualidades que la luz. Somos capaces de dar vida, somos capaces de iluminar, de transmitir conocimiento. Físicamente estamos emitiendo fotones, iluminamos, somos capaces de co-crear, somos interdependientes unos con otros y tenemos la conciencia para darnos cuenta de estos atributos. Cuando tú hablas de co-crear, que se usa mucho últimamente la palabra, ¿podrías explicarnos a qué te refieres con co-crear y que va en conjunto con la energía más o menos? Sí, nosotros de alguna forma recibimos intuiciones, ¿no es cierto? Ya. Estos chispazos creativos y positivos. Y esas intuiciones, aún así todo, están sujetas a nuestras estructuras mentales a ver si las manifestamos o no. Entonces nosotros tenemos que colocar de nuestra voluntad y tenemos que colocar nuestro traje humano para poder materializar esa intuición. Entonces es una co-creación. ¿Y cuándo nos colocamos ese traje humano? ¿Cómo tomamos conciencia cuando nos Ya colocamos ese traje? lo llevas puesto. Sí, Lo llevas puesto. Pero a lo mejor lo llevo mal puesto. ¿Cómo puedo saber que llevamos bien o mal puesto ese traje humano? Lo somos. Y aquí tenemos las distintas frecuencias, ¿no? Las frecuencias más bajas, las frecuencias más altas. Y de alguna forma esta lámina es para que uno rápidamente encuentre dónde está, en qué momento estás, dónde estás vibrando y hacia dónde tienes que moverte. Mira, ¿Sí? antes de que nos adentremos así como más hacia adentro para saber qué es lo que está plasmado ahí, a mí me gustaría reivindicar y matizar y concretar y apoyar lo que estás diciendo enormemente, porque hay muchas personas que dicen, ya, esto del ser de luz, qué bonito, ¿no? Pero realmente la ciencia ha demostrado que somos seres de luz. Uno te dirá lo de polvo de estrellas por los átomos, como bien explicabas, pero hay un experimento de la NASA, que esto tiene muchos años, de hecho diría que más de 10 o 12 años, en el cual colocaron una habitación completamente negra a oscuras. Y lo que único que hicieron es coger un trozo de piel de una persona, del dedo de una persona, colocarlo en el centro de la habitación que está totalmente a oscuras, 100% no se filtraba luz por ningún lado, y con una cámara filmaron. ¿Y de qué se dieron cuenta que había ahí? De una partícula de luz. Solo se veía luz a través de un pequeño pellejo de la piel de una persona. Por lo tanto, queda clarísimo que estamos compuestos por vibración y luz. O sea, sí, ni más ni menos. Entonces, si estamos, fue una prueba irrefutable eso. Si estamos compuestos por vibración y luz, ¿qué pasa cuando, cómo nos influye, por ejemplo, los pensamientos negativos? Buena pregunta. ¿Baja la vibración? Buena pregunta. Claro, el pensar es una actividad de la mente. Claro. ¿Sí? Y por supuesto que hay pensamientos que tienen distintas frecuencias. Hay pensamientos que vibran más alto, como hay otros pensamientos que vibran más bajo. Entonces por eso hablamos de estructuras mentales limitantes, de cuando hay muchos pensamientos negativos que nos llevan a vibrar más bajo. ¿Y cómo podemos hacerlo, por ejemplo? ¿Cómo podemos tomar conciencia con esos pensamientos? Porque tú hablas mucho del aquí y el ahora, igual que nosotros, del aquí y el ahora, que cuando estamos en el aquí y el ahora no hay pensamiento. Y si no hay pensamiento, no hay sufrimiento. Me imagino que si no hay pensamiento negativo desde el traje humano, no hay una vibración baja. ¿Cómo desde tu perspectiva podríamos manejar esos pensamientos para no tener esas vibraciones tan bajas y estar bajos de energía? Primero hay que descubrirlos, ¿no es cierto? Hay que saber cuáles son los pensamientos negativos. Por lo tanto, la meditación se transforma en una tremenda herramienta. Cuando nosotros cerramos los ojos, estamos en un ambiente seguro en la pieza. Tú te encierras, cierras los ojos y dices, bueno, aquí no hay nada, no tengo que lavar plato, no tengo que hacer nada, no tengo preocupación, no tengo que pagar nada. Estoy dentro de la pieza, estoy tranquilo. Cierras los ojos, estoy aquí respirando, me concentro en mi respiración y así todo empiezan a invadirse los pensamientos. Entonces, en ese proceso es cuando uno dice, oh, mira el pensamiento que apareció. ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy pensando en esto? ¿De dónde viene? Y de alguna forma la meditación tiene una parte que es un poco más analítica, en donde uno va a encontrar la causa de ese pensamiento negativo. ¿Dónde nace? ¿Con qué experiencia de vida está relacionado? Y cuando uno trabaja sobre las causas, entonces es capaz de transformar ese pensamiento en grados de conciencia. Y uno dice, esa experiencia que antes era mala para la mente, para el ego, hoy en día a mí me enseña, porque gracias a eso hoy entiendo de lo cual tengo que estar muy pendiente en el aquí y ahora. Sí. Entonces cuando uno agradece y hace ese proceso, uno cambia su estado vibratorio, que es la gratitud, ¿no? Que es uno de los estados vibratorios más altos. En las vivencias que son displacenteras desde nuestra infancia o términos de relación, etcétera, obviamente me imagino que uno cae, al igual que la psicología, uno cae en un estado bastante depresivo, con trastornos del ánimo, también te baja la vibración. Lo que tú llamas baja de ánimo es vibrar más bajo. Vibrar más bajo, sí. Exactamente. Para aquellas personas, por ejemplo, que son nosotros, que somos seres de luz y que hemos tenido carencia afectiva, abusos sexuales, abandono, etcétera, ¿cómo reparas, cómo tú canalizas
y vuelves a subir la vibración energética para poder estar equilibrado. Bueno, eso es lo que tiene la lámina, ¿no? Que de alguna forma te entrega conocimientos, ¿Ya? te entrega herramientas para que uno vuelva a revalorarse. Por ejemplo, una persona que sufre de algún abuso o alguna experiencia traumática que vibra más bajo, ¿no es cierto? Esa persona se hace una imagen de sí mismo. No valgo nada, no sirvo para nada. Claro, se empieza a echar basura. Y ahí están las estructuras mentales, ¿no? Hoy hagamos esto. No, es que no puedo, es que no valgo nada. Claro, Entonces, baja autoestima. baja autoestima. Entonces, esas estructuras mentales, tú tienes que contraponerlas con conocimiento o con llaves o con herramientas que te ayuden a salir de ahí. ¿Cómo podemos Y eso, por ejemplo, es lo que hace el manual, al decir que nosotros, nuestra esencia está hecha de átomos. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, estamos hechos de átomos. Te guste o no te guste, somos capaces de dar vida, de iluminar, de co-crear. ¿Cómo eso de que no sirvo para nada? Uy, pero es que esas frases son matadoras. Entonces uno matadoras. empieza a revalorarse y empieza a ver de qué es lo que realmente soy. Una cosa es mi historia, lo que me pasa, pero otra cosa es mi real naturaleza, de lo que estoy hecho. Esos son potenciales, y esos potenciales, ¿los estoy usando? ¿Son parte de mi vida? ¿Cómo logras tú detectar? Porque bueno, en mi caso, cuando llega un paciente detecto que tiene malas relaciones o tropecé siempre con la misma piedra o baja autoestima, lo llevo así. ¿Cómo tú te das cuenta o cómo se puede dar cuenta las personas que nos están escuchando, que no tienen acceso a poder ir a verte a ti o a un psicólogo, etcétera, cuando tienen estructuras que están distorsionadas, esas estructuras mentales que no son adecuadas? ¿Cómo pueden tomar conciencia que estoy con una estructura mental que no es adecuada y que me hace vibrar bajo? Un parloteo que no les deja en paz. Claro, pero... Pueden comprar el libro. Pueden comprar el libro, pero bueno, aparte del libro hay una charla del año 2006, que desde cuando apareció el manual, que ahí están, se explica perfectamente aquí cada uno de los conceptos, la mente, lo que es conciencia. De alguna forma necesitamos conocimiento, necesitamos herramientas, necesitamos nuevas herramientas y nuevos conocimientos para sacar esas estructuras mentales. Cuando tú dices necesitamos conocimiento, yo siempre digo que para poder trascender, porque finalmente vamos en contra de las cosas malas que nos pasan, ¿verdad? Y siempre... ahí tenemos un tema con lo bueno y lo malo que estuvimos hablando. Sí, no, pero cuando nos pasan, nos suceden, si después vamos a hablar del tema de lo bueno y lo malo, pero cuando nos suceden cosas fuertes, finalmente cuando uno aprende un poco a no perder la vibración y tener esta vibración así, uno dice, bueno, le doy el lado positivo, esto es un aprendizaje, porque finalmente esto nos ayuda a crecer y trascender. Sí. A través de la baja autoestima, por ejemplo, una persona podría decir, yo tengo una estructura errónea de personalidad porque por las vivencias que me tocaron pasar. ¿Cómo toma conciencia? Que sea más simple. Bueno, ahí tú ves, por ejemplo, tenemos lo que somos seres de luz, ¿no? ¿Ya? Con nuestros potenciales, dar vida, co-crear y iluminar. Ok, y esta es la imagen que tengo de mí. Bueno, ¿a cuánto estoy? ¿A cuánta distancia estoy? ¿Cuánto me falta? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar al otro lado? Manifestar este ser de luz? ¿Cuánto me falta para en el día a día estar dando vida, iluminando, co-creando? ¿Qué tan distante estoy? ¿Qué es lo que me falta entender? ¿Por qué sigo pensando de que no valgo nada? ¿Se entiende? Ya. Sí, no valgo nada. Sí. Ahora, lo importante, lo que tú apuntas, lo que me imagino que uno siempre apunta, es que para que se produzca una modificación de estas estructuras mentales que son erróneas, hay una toma de conciencia, que es lo que estás tratando un poco de explicar ahora. Sí, más que errónea, a mí me gusta decir que tienen grados de ignorancia. ¿Ok? Porque cuando tú hablas de error o de malo, de alguna forma estás forzando a llevar a un bloqueo. A ver, hablemos de lo bueno y lo malo entonces. Mira, te llevo a eso. Claro. Ahí me voy a meter yo un momento por en medio. Es complejo, sé que vamos a hablar los tres el mismo idioma, pero es complejo porque si ya desde pequeñito te dicen esto es bueno, esto es malo, di papá, di mamá, te están moldeando a base de bien, de arriba a abajo. O sea, no eres tuya eso que está creciendo, es lo que ha puesto un otro en ti. A veces es complejo entenderlo. Hay estructuras mentales que son heredadas. Pero por supuesto. Familiarmente, ahora, socialmente. El tema... Tú decías algo súper importante. Bueno, sacarle la moraleja porque es una acción que ha pasado, es un maestro, me quedo con lo positivo. Yo siento que la gran maestría del ser humano, lo digo con humildad, ojalá y la hubiese alcanzado y hace rato, pero no es así, por eso estoy aquí con los seres humanos aún, es estar en estado neutro, tanto si es bueno como si es malo. Porque si... ¿Cómo puedes conseguir estar en un estado neutro? O sea, súper difícil. Sí, ahí está la maestría de la que hablo. Aquí está el neutro, aquí está lo neutro, ¿no? El entendimiento. El entendimiento. Claro, y el entendimiento, tomando conciencia. Si tú te fijas, explícanos cómo es el tuyo. El entendimiento, aquí está el neutro, aquí están las partículas. Fíjate que de aquí para allá están las negativas, al centro están las neutras y de aquí para acá están las positivas. Y de alguna forma en el centro está el entendimiento en un eje vertical que tiene que ver con la energía potencial. Mientras mayor
entendimiento tenemos, mayores Mayor son nuestros energía. potenciales. Mayor estabilidad tiene Mayor esta vida. estabilidad. Y Y ese fíjate que tiene los entendimiento, colores, tiene ese los colores de la luz. entendimiento ¿ya? Tiene los colores de la luz. Perdón, es que antes que entre a la luz, ese entendimiento tiene que ver con entrar a la casa interna, en este caso, entrar a mi conciencia y conectarme con mis emociones, con mi sentir. Ese entendimiento tiene que ver con que nosotros somos seres experienciales y el entendimiento solo se logra a través de la experiencia. Ahí usted está hablando del durazno y uno dice, tú me puedes decir lo que es el durazno, Sergi nos va a contar lo que es el durazno, pero hasta que no lo pruebe. Exacto. Durazno, experiencia. Entonces logramos entender desde el manual que toda experiencia de vida suma. Hay algunas experiencias de vida que vibran más bajo, hay otras que vibran más alto, pero independiente de cómo vibren, a la larga, si uno logra entenderlas, suman. Ahí es cuando tú hablas de lo bueno y lo malo, que no te gusta hablar de lo bueno y lo malo. No es que no me guste, lo que que son pasa adjetivos, es calificativos. que lo bueno y lo malo es un juicio desde el ego y nosotros estamos hablando de desarrollar grados de conciencia. Si tú vas donde un científico, que es lo que hablábamos, y aquí decimos todo esto es energía, el árbol, aquí todo, yo te digo, apúntame con el dedo donde tú ves energía buena. Apúntame con el dedo donde ves energía mala. Y el científico te diría, no sé de qué me está hablando, porque no existe la energía buena y tampoco existe la energía mala. Y en un mundo donde todo es energía y donde no existe la energía buena y la mala, ahí está el ego, la mente, generando juicios. Bueno, malo, bueno. No Bajo Claro, tu- lo vas clasificando absolutamente Entonces, todo. la energía es algo neutro, o sea, perdón, es absoluta, la energía es un absoluto. Sin embargo, hay energía que vibra más bajo. Energía te Que densa. vibre bajo no quiere decir que sea malo. ¿Cómo vibrarías tú si tú tuvieras una hija, por ejemplo, y tu hija hubiese sido abusada o violada? Probablemente muy bajo. Y probablemente esa mirarías- experiencia tú de le vida darías traería mucho sufrimiento. Espérame, tú no le darías la significación que lo que tu hija fue malo, bajo tu perspectiva. ¿Cómo lo dirías? Porque para mí es algo malo, algo negativo. Sí. ¿Tú lo verías que ella estuvo en una experiencia donde vibró más bajo? Es una experiencia dolorosa, es ¿Ya? una experiencia donde hay mucho sufrimiento. Como hay mucho sufrimiento, también hay muchos grados de ignorancia. Y probablemente en esa experiencia de vida, si tuviese una hija de que la violen, probablemente tendría que ver cuál fue mi parte. Le enseñé de educación sexual, le enseñé de qué compartir los espacios íntimos con quién y dónde. Entonces, de alguna forma, esa experiencia de vida, si uno aprende a tomarla, por supuesto que al principio el primer conchazo es dolor y es sufrimiento y todo eso, pero de alguna forma uno tiene que masticarlo y procesarlo. Y a la larga, con este trabajo y con esta herramienta, la idea es que esa experiencia de vida sume. Y es así, por Y ejemplo, la como trasciende. después hay muchos papás que terminan hablando de sexualidad para los niños o terminan generando una ley para que se cuiden a los niños. Entonces tú al final cuando dices, oye, que hayan violado a ella y que haya salido una ONG y que se hayan liberado muchos niños de violarlo, uno dice, ¿fue bueno o fue malo? Claro, es que no puedes colocarte en el juicio de es bueno o malo. Has transmutado lo que ha ocurrido y has trascendido esa situación y te has elevado un peldaño para poder ver la película desde arriba, que ahí está la gracia de todo. Un papá que haya metido a su hija a esa ONG y se haya librado de que la hayan violado, uno podría haber dicho, ese papá podría haber dicho, oye, esta ONG es lo mejor que me podría haber pasado en la vida porque me acaba de liberar de un sufrimiento con mi hijo. Y a 100 más. Entonces, ¿eso que pasó ahí fue bueno o fue malo? Por eso que no hay que apurarse a juzgar, sino que hay que decir, oye, es una experiencia de vida y de alguna forma hay que entenderla hasta que nos sume. Eso es lo que yo trataba de decir hace un rato atrás, que para no ver lo malo y lo bueno, era esto que está pasando, que puede ser negativo, que puede ser doloroso o fuerte, probablemente deja una enseñanza a mí, una experiencia que la tomo, la acepto y trato de buscar lo positivo porque a través de esto voy a crecer y voy a poder trascender. Si lo tomo así, entonces según la vibración estaría vibrando alto. Entonces, claro, entonces juntos como sociedad, después de esa experiencia dolorosa, hemos desarrollado grados de conciencia y esos grados de conciencia están liberando a muchos del sufrimiento y lleva ese caso, llévalo a distintas situaciones y eso es lo que estamos tratando de hacer entre todos, salir del sufrimiento, que son grados de ignorancia y que todo eso, imagínate todos con conciencia, todos despiertos. Has Eso es lo que andamos has buscando. dicho ahora una palabra clave, porque nosotros aquí en varias ocasiones lo hemos repetido, y me consta que tú has estado mano a mano con el Dalai Lama, ¿cierto? Y ellos dicen algo que es súper sabio. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es totalmente opcional. Opcional, Exacto. Es exactamente. opcional, o sea, tú te puedes quedar atascado en el Aparece en el pasado. libro. Te puedes quedar atascado en el pasado. Ahí está la foto. Con algo que te ha ocurrido enormemente foto con el duro, rey, sí. ¿sabes? Y claro, ahí te agarras de algo pasado y sufres y sufres y sufres y sufres. Sin embargo, es lo que decimos, el dolor, obviamente que hay un dolor que te va a retorcer en las tripas, depende de lo que haya pasado, pero
a transmutarlo y trascender lo antes posible para darte cuenta de que puedes ver la película desde otra lente óptica. Y sí, es totalmente el dolor, viable. fíjate que en el mundo rúnico existe una runa que se llama Turisás, que habla precisamente de lo que es el dolor. Y al final uno logra entender que el dolor es una de las fuentes más grandes de sabiduría y de crecimiento que tenemos acá en la Tierra. Claro, eso es lo que yo Ya te ¿Qué digo. es lo que pasa? Que hay gente que dice que el dolor es malo o que el sufrimiento es malo. Entonces, al hecho de juzgar lo malo, tu mente genera un bloqueo automáticamente. Entonces ni siquiera alcanza a ver el sufrimiento y el dolor porque es algo malo. De aquí el grado de conciencia de decir, oye, no es ni bueno ni malo. Puede que vibre más bajo, pero así todo es energía que todavía podemos utilizar. Claro, lo que pasa, Rodrigo, que yo te entiendo porque son trabajos. Uno trabaja y trabaja y trabaja todo esto para poder ir trascendiendo. El llegar a decir, cuando tengo una experiencia dolorosa y lo miro como algo que me permite crecer y evolucionar, son años de trabajo. Pero ¿cómo se lo explicamos? Yo ayer también subí en un texto en las páginas mías donde dice, el dolor es, pero el sufrimiento es opcional. Sí. Pero a veces cuando tenemos baja autoestima, cuando tenemos carencias afectivas, abandono y una serie de cosas, repetimos los patrones conductuales, ¿cómo podemos trabajar con esas personas o darle un poquitito de esperanza de que van a poder trascender para que puedan vibrar con energía un poquito más alta? Ya, mira el siguiente ejercicio. Tenemos aquí Vamos. Lo que es nuestro ego. ¿Ya? El ego. El ego. Que es parte de la mente, que hay que imaginárselo como una cuerda en la espalda, así que están siempre tirando para atrás. Esa es la función del ego, esa es la función de la mente. Restarte, frenarte, no se puede, no. Ok, aquí tenemos nuestro ser, nuestro ego. Y acá tenemos nuestro ser de luz, nuestra verdadera esencia, lo que somos. Átomos, con potenciales de dar vida y todo eso. Estos son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que mientras disuelvo mi ego, aflora mi ser de luz. Y cuando mi ser de luz desaparece, entonces nosotros funcionamos desde el ego, ¿sí? En el libro aparece, sufrir es lo que te demoras en aceptar lo que para tu ego es inaceptable. Sufrir buena frase, es lo muy que te buena demoras frase. en aceptar lo que para tu ego es. Vamos con tu ejemplo. Ego. Te abandonaron cuando chico, no tienes ni papá ni mamá, pero eso es lo mejor que te podría haber pasado. No, eso es terrible, no, yo soy guacho y no tengo papá y mamá. Ego, es una experiencia de vida. Puede que vibre más bajo, pero así todo te suma y tienes que lograr entenderla. No, porque soy solo y estoy... Esta resistencia del ego... Que su función es decir no. El ego está formado por yo, ego, ello, yo, y por no. No, yo no, y sus combinaciones. Entonces es muy difícil convencer al ego, ¿no? Oye, ego, no, yo no. Es muy difícil. Pero llega el momento en que tú dices, ego, el que te hayan abandonado desarrolló en ti potenciales como a ningún otro. Tú eres independiente, eres capaz de salir solo en la vida. Mira cómo lo has hecho. A pesar de ser guacho y no tener papá, tú tienes tu vida, lo has formado todo. Ok, y se acabó el sufrimiento. ¿Sabes? Ya, ¿y sabes cómo? ¿Sabes por qué? Porque el ego no sirve para nada. Espérate, déjame terminar. El ego en sí, yo hablo, o sea, si no tuviésemos ego no nos moveríamos. Hablo de un ego que es más negativo. Ya. Cuando un ser humano, y que creo que es la base para todo, para las drogas, para el comer, para las relaciones humanas, para todo. Bajo lo que tú hiciste el dibujo, estoy completamente, o sea, la parodia que estaba haciendo con el ego y la... Si un ser humano está bien compuesto, independiente de lo que le haya pasado en sus vidas, con sus padres, con la vida, bullying, etcétera, y empieza a amarse a sí mismo y desarrolla una buena autoestima, este ego no le va a hacer nunca sombra, porque no va a importar, porque en una relación entre tú y yo no voy a pensar que tú me hiciste daño, se terminó, y voy a buscar qué pasó, en qué me equivoqué yo, no en ti, pero generalmente el ego nos juega una mala pasada, entonces yo culpo a un otro, no entro nunca a mi casa interna, no puedo vibrar y dejar el ego abajo, porque finalmente no creo en mí. Entonces yo creo que podría vibrar y manejarme mucho mejor con la autoestima y la seguridad en sí mismo. Y el ego estaría completamente dormido, podría haber, que tú dijiste, no, un ego más sano, que es el que te permite motivarte también y llevar a realizar una serie de cosas que uno tiene objetivos en la vida. Hay que entender bien ahí el ego, ¿no es cierto?, que tiene una parte mental, pero también tiene una base en lo que son nuestra composición de nuestro cerebro. Nosotros estamos compuestos por 3 cerebros y tenemos un cerebro que es el reptiliano, el reptídico, que es el más básico, que compartimos con las serpientes, ¿no es cierto?, los reptiles. Y ese está encargado de la supervivencia, ¿ok? Supervivencia, que como las serpientes que hacen, muerden, arrancan, sirve para parear o no, o es indiferente, que son como las funciones básicas de una serpiente. Entonces cuando tú me dices, el ego no sirve para nada,
necesitamos ese instinto de supervivencia, porque imagínate una persona sin ego, imagínate que no tuviese ego y fuera totalmente desprendido. Estaría aquí, ya, toma, te doy mi ropa, mi comida, no necesito nada, totalmente desapegado. No sé, necesitamos un poco. Incluso el Dalai Lama dice, un poquito de ego, sí, necesario, suficiente, porque es lo necesario para sobrevivir. Pero odio o rabia por ningún motivo. Lo que pasa es que estamos ante un tema que el ego es limitado en sí. Es limitado. Te ayuda a, pero también te frena a. Comprendo perfectamente a dónde querías ir a parar tú. El ego negativo. El tema es que hay vibra más bajo, vibra de forma negativa. Pero así todo esto es información. Es información, es que no es malo, no es negativo ni es positivo. Fíjate que es un tema delicado. Hace unos años atrás, bueno, hace tiempo vengo haciendo charlas por internet y se conecta gente de España, de México, de todos lados. Y había un tipo que se hacía llamar Amimusa, que era un programador computacional, de estos tipos que ven así la Matrix, ven los códigos. Y estamos hablando del ego, y él colocó una abreviación que me apropié de ella con el permiso de él y la coloqué en el libro, que él colocó E.G.O, ego, y al lado colocó espacio generador de oportunidades. Espacio generador de oportunidades. Muy bueno. Entonces cuando tú estás aquí, no, yo no puedo. Oye, yo no, esto es ego. Oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no si soy capaz de dar vida y de iluminar y co-crear? Pero ahí estás buscando tus recursos, tus fortalezas. ¿Por qué no si soy capaz de dar vida, te fijas? Herramientas, nuestros potenciales, que es así como parte el libre, como así parte la lámina, de que nosotros seamos capaces de reconocer cuál es nuestra real naturaleza. O sea, lo que pasa es que están nuestros potenciales. Rodrigo, lo que pasa es que el potencial como ser humano que todos llevamos dentro, todos, no se escapa nadie de este planeta, todos lo llevamos dentro, va a depender también de muchos factores. Tú fuiste un alma inquieta que llegaste a este mundo y dijiste, yo me tengo que ir a porque me quiero conocer a mí mismo por dentro, saber quién soy, qué carajo estoy haciendo, perdón por la expresión, qué carajo estoy haciendo aquí en este planeta, y fuiste en busca de, y encontraste respuestas, las cuales estás ayudando ahora abiertamente a muchas personas a reencontrarse con ellos y a que sepan realmente lo que es. Cuando estamos con personas en las que te voy a poner 40 millones de excusas que lo hace el ego, ¿ya? Seguro. Escasos recursos, no puedo, no tengo, no sé, es que no. Entonces, ahí, ¿de qué manera podemos encender nosotros esa chispita en las personas que nos están viendo? Porque claro, es muy claro, como él se ha ido a ver al Dalai Lama, claro, como él vino de España, claro, como él no sé qué, todos son excusas. ¿Qué podemos hacer ahí como para entrar así, ¡pum!, y colocar una mini semilla en ellos? Lo estamos haciendo, ¿no? De alguna forma estamos hablando de lo que somos, de lo que estamos hechos, de cuáles son nuestros potenciales. Me parece que esa es una gran semilla, por sobre todo para el tema que le preocupa a Alejandra, que es el autoestima. ¿Cómo me valoro? A mí en las consultas me dicen, ¿y usted cuánto vale? Mucho. Ya, pero ¿cuánto? No, mucho. ¿Y por qué? No, porque los demás dicen. Pero claro, ¿cómo si el término es autoestima, es autovaloración? Entonces, el saber de lo que estamos hechos, de cuáles son nuestros potenciales como seres de luz, es una tremenda herramienta, una tremenda semilla para despertar esa curiosidad. Por lo demás, hoy en día existen todas las herramientas gratuitas. Internet, el video del manual está gratis. O sea, y gracias a que lo subí gratis, es que me empezaron a llamar de México y de otros países para viajar y para hablar de esto. El hecho de que haya alguien que escriba un libro y lo acerque, ya no tienes que ir a la India, ya no tienes que ir donde el Dalai Lama, ya tienes un libro más cerca para poder tomarlo. Entonces, a mí me parece que es una cuestión de interés, de mucho interés, y de entender también los beneficios que trae esto. O sea, pero también de interés la toma conciencia. La toma conciencia de escucharte y de que uno pueda entender, porque a veces no está en el momento propicio. A veces cuando, no sé, llega un paciente de 50 años a pedir ayuda y uno dice, ¿por qué no llegaste antes? Porque no era su momento. Exactamente. Tomó conciencia a los 50 años. Ahora tengo una duda. En el manual básico del traje humano, ¿cómo entran los apegos? En el ego. Del ego viene el egoísmo, vienen los apegos. Apego, sí. Ego a apego. Sí, y ahí tiene una falsa creencia de que las cosas son mías o esto es mío, ¿no es cierto? Incluso pasa con las mamás, ¿no? Con esa depresión postparto, porque dicen, es mi hijo, pero después se empiezan a dar cuenta que no es de ellas. Claro, entonces, eso bien tarde. Cuando ya son adolescentes. Y pasa, hay gente que le pasa con cosas materiales, este es mi auto, y después lo chocan y es un gran drama, porque
Para el apego existe lo que es el desapego. Claro. Y para entender lo que es el desapego hay conceptos budistas que lo hablábamos como la impermanencia, ¿no? La impermanencia dice, no hay nada, no existe nada aquí, ni ese edificio, ni nosotros, no hay nada que va a durar para siempre, nada. Bueno, tomando ese concepto, y por eso yo te preguntaba los apegos, porque tuve una discusión pero muy grande el fin de semana, donde era yo contra el mundo, ¿Sí? donde hablábamos de los apegos, que yo creo que los apegos no son buenos. De hecho, los budistas practican casi siempre el desapego. Si nos apegamos, a propósito de la impermanencia, que todo cambia, que nada es tuyo, que nos vamos a poner viejos, que, o sea, nada es eterno. Sí. Por lo tanto, no deberíamos apegarnos a nada y uno debería trabajar completamente. Si no hay apego, no hay una necesidad y vivimos mucho más tranquilos. Pero la gente discute, dice que tienen que existir los apegos para sobrevivir, y eso uno no sobrevive con sufrimiento y con dolor. ¡Wow! Apegándose. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué están las relaciones tóxicas de repente? Porque la persona no ama, es una necesidad, el apego es una necesidad. Es que ¿sabes lo que pasa, Alejandra? Que eso pasa cuando uno sigue con los buenos y con los malos. Cuando tú me dices, el apego no es bueno, o alguien dice, no, es que el apego es malo, te encasillas y se dividen. Uno se queda en lo bueno y el otro se queda en lo malo, y ahí nunca van a encontrar un punto de consenso. Es por eso que nosotros hablábamos de que en conciencia, en vez de juzgar de bueno o de malo, uno habla en términos de causa y efecto. Y cuando hablas, tú hablas en términos de causa y efecto, uno logra entender desde afuera y no queda esta división. Por ejemplo, si tú eres apegado a las cosas materiales y pierdes esas cosas materiales, entonces vas a sufrir. Y si sufres, vas a estar vibrando más bajo. Y si vibras más bajo, probablemente durante un prolongado tiempo vas a llegar a la enfermedad. Si tú eres desapegado... Esa es la tremenda toma conciencia. Si tú O sea, está media humanidad o Causa tres y cuartos de la humanidad. Pero fíjate cómo hablo en causa y, Sí, en términos de causa y exactamente. efecto, y no estoy diciendo bueno o malo, sino me separo Sí. y me divido de usted. Si sigo en esto, me voy a enfermar. Si tú practicas el desapego y pierdes una cosa material, sea un auto, cualquier cosa, y tú rápidamente lo entiendes, el concepto de la impermanencia, y te desapegas, entonces no vas a sufrir. Como no estás sufriendo, vas a vibrar más alto, y como vibras más alto, vas a estar en un estado saludable. Vaya usted a practicarlo o no, pero te estoy diciendo En causa sus y manos efecto. está. No, si lo que tú me estás diciendo yo lo practico todos los días. Lo que pasa es que para mí salir de lo bueno y lo malo, claro, eso es otra cosa. Es un trabajo, Pero es lo trabajo. mismo volviendo, sin tomar lo bueno y lo malo, uno tomando que una experiencia y un aprendizaje. Pero sí, siempre si nos quedamos pegados, por eso te digo, hay que desapegarse para no sufrir y no enfermar, porque finalmente todo lo que nos pasa acá, todas las emociones negativas, todos los pensamientos negativos o las vivencias displacenteras, si no las trabajamos, no podemos evolucionar y finalmente van a recaer en nuestro cuerpo. Yo por eso me imagino que cuando tú hablas del traje humano y tienes esos puntos, se va enfermando el cuerpo, Sí. si nosotros no le vamos dando salida a toda esa emocionalidad negativa, ¿no? Bueno, aquí tenemos la primera parte entonces donde hablamos de energía, ¿no es cierto? Y logramos ver que nosotros somos seres de luz, por eso aparece esta silueta así como si fuéramos seres de luz. Perfecto. Como sistema energético, ¿no es cierto? Este sistema energético que está compuesto por 10 elevado a la 28 átomos, eso es un 1 con 28 ceros, ahí después ya lo van a masticar. Este sistema energético tiene un lenguaje y va hablando y se va manifestando en distintas zonas. Y de alguna forma tenemos aquí lo que son los 7 chakras principales, ¿no es cierto? Con sus colores, en el libro aparecen con notas musicales. Los centros de transformación asociados a glándulas endocrinas también, que entra en nuestra parte química. Todo tiene un fundamento y un sostenido en la ciencia. Entonces vemos cómo hay distintas zonas del cuerpo y cada una de estas zonas o chakras, ¿no es cierto?, tiene asociado dualidades, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro primer chakra, que está en la base de la columna, que tiene que ver con la conexión con la Tierra, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos seres de luz, que estamos aquí en la Tierra para experimentar. Mientras más experimento, más entendimiento logro, y ese proceso es para disfrutarlo, ¿no es cierto? Uno podría estar disfrutándolo. Sin embargo, existen estas estructuras mentales limitantes que dicen no, eso fue malo, eso fue un error, y entonces uno entra en sufrimiento. Entonces cuando uno está sufriendo, decimos que estamos desconectados de nuestro paso por la Tierra, con nuestra Tierra. Y cuando uno estaba aquí en esta vida disfrutando y experimentando, vamos a la playa, y vamos para allá, y uno experimenta y entiende su experiencia, nosotros decimos que estamos disfrutando de nuestro paso por la Tierra. Entonces ese chakra de la Tierra se apaga si estamos en el otro lado, en lo negativo. Si estamos sufriendo, decimos que ese chakra tiene un bloqueo o que está más cerradito. Si nosotros estamos disfrutando de nuestro paso por la Tierra, si nuestras experiencias de vida nos suman, nos dan entendimiento, decimos que estamos disfrutando y este primer chakra está abierto o está en armonía. Y nos afectan todos los órganos que están ahí en esa zona,
¿no es cierto? Que está asociado también con lo que son nuestras gónadas. Claro, todos los órganos sexuales. Los órganos sexuales. Que ahí hay un tema también, que nuestras estructuras mentales no solamente nos hacen sufrir a nosotros, sino que también después las pasamos codificadas. ¿A un otro? Obvio, obvio. Van en nuestra semilla, van en nuestro ADN. En nuestro ADN. Entonces, cuando uno está haciendo un trabajo de sanación, cuando uno está haciendo un trabajo de tomar conciencia, uno no sabe cuál puede ser el efecto multiplicador que tiene eso. O sea, es que lo bonito de la persona cuando se viene a este mundo, porque él ha decidido venir a este mundo físico, es encontrarse lo antes posible con él mismo y sacarse todos esos kilos de mugre que llevamos todos dentro. Para eso necesitamos, para evolucionar, precisamente. Para eso necesitamos papás conscientes, porque papás Obvio. Conscientes... Has dicho una palabra maravillosa, crían, papás conscientes. Crían a hijos conscientes. Entonces después, por ejemplo, tenemos lo que es el autoestima, ¿no es cierto? Si tenemos unos papás conscientes, probablemente el papá nos va a estar diciendo o jugando con el autoestima, ¿no? Que el autoestima hay un tema ahí súper potente con lo que es el poder, ¿no es cierto? El autoestima se usa para ejercer poder o controlar. Sí. Entonces, por ejemplo, se dan casos de que dicen, ya mire, si usted hace su cama y se saca puros 7, entonces lo quiero, entonces vale usted mucho. Y si no, Vale es por malo. los Y 7, si no, castigado. Entonces, fíjate cómo la autoestima de alguna forma se usa para controlar, para ejercer poder, y de alguna forma también ese niño está entendiendo desde pequeño que su autoestima depende de lo que dice el otro, de lo que dice el papá. Total. Siendo que el término es autoestima. Imagínate un papá consciente diciéndole, oiga, usted vale según lo que usted opina, usted tiene que entender cuáles son sus potenciales, qué es lo que usted es capaz de hacer y valórese por usted mismo. Si alguien le está diciendo que usted no sirve para nada de todo eso, cuidado, porque pueden estar ejerciendo control contigo. Claro, pero para un papá consciente no existe la escuela para padres. Recién hoy día, en estos últimos años, o en estos últimos 10, 20 años que tenemos más tecnología y más información, este tipo de programas, vamos tomando más conciencia. Pero aquellos padres que se criaron en un hogar donde el padre también, de alguna manera, no era un padre consciente y deterioró la autoestima del hijo sin querer, ese hijo replicó la conducta. Entonces, para llegar a ser un padre consciente, tiene que ver este programa, tenemos que empezar a sanar. Vivir bien. Claro, por eso dije, tiene que ver este programa. Tenemos aquí la maravillosa herramienta del manual básico. Claro, claro, estamos aportando un granito de arena para generar un cambio que tampoco sabemos cuánto se va a demorar. Lo mismo que tú decías, ¿por qué no viniste antes? Porque no era en su momento. Nosotros de alguna forma estamos agarrando a la gente en su momento. Tampoco podemos apresurarlo, tampoco podemos hacer que ese papá inconsciente, ¿no es cierto?, o que actúa desde la ignorancia, se pegue un cambio así. Tiene que llegar su momento, pero me parece que estas instancias de que se hable, de que se traten estos temas, ya son es un semillas, gran paso, son es un granitos. gran paso. Oye, hace 11 años atrás cuando partí, hablaba de los chakras. El año 97 partí haciendo Reiki y me miraban mis amigos, oye, se volvió loco, Sí, flipó. O empecé a hablar de los mayas, oye, se volvió loco, ¿no? Y dejó la ingeniería por esto, no, está loco. Pero hoy en día es un tema que es Vox Populi. Estamos aquí en un programa de televisión abierta hablando de los grados de conciencia. Todo, claro, el conocimiento va cambiando. ¿Me entiendes? Y hoy en día la gente, tú escuchas en la calle, no, es que los mayas, es que los chakras. Sí. Entonces, hace 11 años atrás éramos todos locos. Y hoy ya es más aceptado. Bueno, llegarán en 10 años más el momento en que todos dominen esto. Será súper normal. Capaces todo. de explicar y dibujar esta lámina. Y con eso ya tienes un tremendo trabajo hecho. Ahí vamos. O sea, pero ya y yendo a lo práctico, porque dices, serán capaces de memorizar esta lámina. Pongamos un caso en concreto. ¿Cómo se emplea esta herramienta? Bueno, como te decía, están los distintos conceptos. En el libro la lámina se va armando poco a poco. Por ejemplo, aquí tenemos este eje vertical que tiene una explicación, se los decía, con la energía potencial, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la altura, etc. Hay un eje horizontal que tiene que ver con el desplazamiento, con la energía cinética. Nosotros somos capaces de desplazarnos también. Y de alguna forma terminamos entendiendo esta lámina con estos procesos de evolución e involución. Entonces, ¿cuál es la idea final? ¿Cuál es la idea final de la lámina? Si tengo un miedo y logro entenderlo, lo transformo en amor. Si estoy sufriendo y logro entenderlo, lo transformo en disfrutar. ¿Y qué hacemos para lograr entenderlo? Tomar conciencia. Ahí están los grados de conciencia, Claro, ahí está saber descifrar cuáles son mis estructuras mentales limitantes, qué es lo que me está limitando, dónde mi ego me está diciendo, no, es que yo no, eso es muy difícil para mí, no puedo. Y muchas No, veces no sé. requerimos de la ayuda de un otro externo para que nos dé ese soplo de aire fresco, es normal, sí, está muy bien. Para eso estamos creados unos Y aquí con si tú te fijas, de aquí para allá están las cargas negativas, ¿sí? ¿Y qué le falta a una carga negativa para ser positiva?
Menos, claro, más. Le falta el neutro, ¿no? Le falta este palito. Y cuando ya tiene este palito, entonces se transforma en una carga positiva. Entonces cuando hacemos el movimiento de allá para acá, por ejemplo, una rabia, si la entendemos, la transformamos en armonía. Cuando hacemos este proceso para acá, estamos hablando de procesos evolutivos, de evolucionar. En este manual básico tuyo del traje humano hay que usar mucho la racionalidad para poder entender y darle otra significación, porque el miedo... Sí. No, el miedo nos paraliza generalmente. O sea, entiendo que el miedo nos permite sobrevivir, lo necesitamos. Sí. Pero el miedo en general nos paraliza, no nos permite tomar decisiones. Nos han enseñado. Claro. Nos han enseñado a paralizarnos, nos han enseñado pero a congelarnos. pero las vivencias, hay mucha gente que está encerrada en este minuto porque tiene miedo a salir por una crisis de pánico, porque tiene miedo, porque tiene experiencias displacenteras, etcétera, que te paraliza el miedo y cuesta mucho. Ahora, cuando le damos una connotación desde la conciencia al miedo, entendiendo que es una experiencia, buscando que me puede enfermar, lo que tú decías, finalmente nuestro cuerpo, y llevas ese miedo a algo más profundo que tenía que pasar y todo, y lo llevas al amor, probablemente pasamos por eso, lo racionalizamos y le cambiamos el switch, cambiamos el pensamiento y empezamos a estar en el lado que tú dices que va a todo lo positivo. Es que tú tienes que entender que nuestros frenos, todos nuestros frenos y lo que no nos permite ser, está basado en la mente, en estructuras mentales. Entonces tú me dices, esto es muy racional. No sé si es muy racional porque tiene que ver con grados de conciencia también, que son cosas analógicas, sino que tiene que ver con trabajar con esa racionalidad, de cómo encontrar dónde están los nudos y sacar esos nudos. Y para sacar nudos racionales, tú necesitas cosas que la mente acepte y que sean demostrables y reproducibles. Por eso que la energía, o sea, ¿verdad? La ciencia es una herramienta fundamental en esta lámina, porque tú tienes ahí fundamentos lógicos y racionales que la mente va a decir, dime que no somos átomos, o dime que no somos, porque no tienes dónde. ¿Me permitís? De alguna forma empezamos a apaciguar esa mente y esa como rebeldía, ¿no? Del no porque no. ¿Se entiende? Claro, ahora, el ego. Con respecto al miedo, lo que tú me hablabas, en el libro aparece que el miedo es la emoción básica por parte de todas las que vibran más bajo. Es decir, del miedo sale la rabia, el enojo, el sufrimiento. ¿Sí? Por eso que está en el eje aquí, el miedo. ¿Sí? En el centro. En el centro. Es la emoción básica por parte de las que vibran más bajo. Y la emoción básica por parte de las que vibran más alto es el amor. Y de ahí se desprende la alegría, el disfrutar. Sí, tenemos esas dos emociones. En el libro, en el manual básico del traje humano, nosotros decimos que las emociones son el lenguaje que tiene mi ser de luz para comunicarse conmigo. Por lo tanto, son para entenderlas. Bonito. Claro, ahí hay que develar las emociones negativas para saber qué es lo que te producen. Miedo. Y hay un ejemplo, por ejemplo, que uso mucho en los talleres. Tengo miedo de cruzar la calle. No, porque es muy difícil. No, porque es que me dijeron que me podían matar. Es que me dijeron aquí que era muy complicado. Entonces no voy a cruzar la calle porque tengo miedo. Y uno dice, wow, ¿y esta persona sabe que quiere vivir todo el rato a ese lado de la calle? ¿Sí? Desde el manual, nosotros decimos que el miedo es un lenguaje. Ok, primero hay que aceptarlo. Si tú dices que el miedo es malo, ni siquiera lo vas a ver, ni siquiera lo vas a trabajar, porque le están generando un bloqueo a la mente por ser malo. ¿Sí? En el manual decimos, no es que sea malo, es una vibración más baja, pero así todo es información. Imagínate que es un lenguaje de mi ser de luz, de mi esencia. ¿Cómo no escucharlo? Ok, tengo miedo. Sí, un poquito. Es mejor decir sí un poquito a decir que es malo. Sí, un poquito. Lo veo. ¿Miedo de qué tengo? Miedo de cruzar la calle. ¿Y por qué? Chuta, parece que no sé qué es lo que cruza. Porque me lo han ido metiendo, Claro, metiendo. Oye, y a mí me dijeron esto, Condicionado. ya, pero ok, pero nosotros somos seres experienciales. ¿Qué dice mi experiencia? Que no sé, ok, ya. ¿Qué es cruzar la calle? Ok, oye, ¿cómo se cruza la calle? No, hay que mirar para los dos lados y cuando no viene nada, entonces, ya, oye, ya, bueno. Hay que hacerlo. Me voy a preparar. Hay que afrontar el miedo. Está la calle ahí y uno dice, ok, ¿qué decían? Que no viene nada por acá, listo, cruzamos. Oye, acabo de vencer mi miedo. Mira, y no era tan difícil como decían. Oye, y ahora soy experto en cruzar calles. Póngame la calle que quieran, ahora la puedo cruzar cualquiera. Entonces, con este ejemplo lo que te quiero mostrar es cómo el miedo, si tú eres capaz de trabajarlo, sacándole lo bueno y lo malo, sino que viéndolo como una energía, viéndolo como un lenguaje de mi esencia, de mi ser de luz, fíjate cómo ese miedo lo entendemos y se transforma en un grado de conciencia. Y antes lo que te limitaba, ahora te hace libre. Ahora tú puedes cruzar la calle que quieras. Del miedo al amor. Del miedo al amor. Así es. Bueno, yo creo, ayer estaba pensando, a propósito de haber estado estudiando un poco, pensaba y conversaba con una persona que creo que el amor mueve todo. O sea, el alma está muchas veces, no está nutrida de amor por una serie de cosas que pasan y vivencias que son muy displacenteras sin culpar a nadie, ¿no? Porque todos venimos con fallas.
Pero finalmente cuando tú encuentras el amor hacia ti mismo, sin mecanismo de defensa, sin ego, sin protegerte, y también permites que entre el amor de los otros hacia ti, ese alma que está tan vacía se nutre de amor y se enciende. Como tú hablas de la energía, yo también lo voy a llegar así como, me lleno de energía, o sea, a lo mejor todos mis chakras están más alineados, la seguridad en sí misma, el amor hacia sí mismo, etcétera, desde una manera sana. Y tú puedes trascender y caminar en la vida totalmente por el lado de tu tabla, de tu lado de tu manual básico, que es con la voluntad, co-crear nuevamente. Exactamente. Exactamente, desde esa otra parada. Sí, es fundamental el amor. Y lo que dices tú, sobre todo abrirse al amor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno está vibrando en ego o en grados de ignorancia, uno está en esta parte reptílica, ¿no? Uno está como a la defensa, así como, oye... Con los guantes de boxeo, alguien te viene a hacer cariño y tú estás ahí, oye, pero entonces estás en un estado muy defensivo. Es por eso que el conocimiento ayuda a salir de esos grados de ignorancia. Y cuando tú sales de esos grados de ignorancia, como que uno baja la pluma, ¿no? Como que uno baja un poco la guardia. Y ahí uno empieza a permitir también y se hace más permeable a este amor de afuera. Pero sin embargo es muy importante cultivar el amor propio y cultivar el amor para los demás también. Y ahí hay que entender qué es amar, ¿no es cierto? Y ahí está el cuarto chakra, donde aparece explicada nuestra capacidad de amar, cómo usarlo, cómo amarse uno mismo, ¿no es cierto? Rodrigo, ¿cómo reconocemos todo aquello que nos frena? No respondas. Se lo respondemos en un momento a la vuelta de esta breve pausa publicitaria. Ya venimos. Ya estamos aquí de nuevo y se quedó la siguiente pregunta, Rodrigo, en el tintero, que era ¿cómo reconocer todo aquello que nos está frenando y así poder ayudar a las personas que nos están viendo ahora desde su casa tranquilamente para interiorizarse y decir, ok, aquí esto me está frenando, aquí esto otro me está frenando? ¿Hay algún truco, hay alguna herramienta? Sí, de alguna forma nosotros estamos hablando de tomar conciencia de nosotros, ¿no es cierto? De tomar conciencia en lo que estamos y cómo estamos. Entonces hay un ejercicio muy fácil que es cerrar los ojos y darte cuenta del ritmo de tu respiración. ¿Sí? Tomar conciencia de la respiración. Tomar conciencia de la respiración. ¿Ya? Si te digo a ti, colócate triste, o cómo estás cuando estás triste. Claro. Superior, respiración superior. Hay una respiración que es media entrecortada, ¿no es cierto? Que estás ahí como... Ok, cuando tienes miedo. Entonces, hay algo en la respiración que es un indicador de cómo nosotros estamos. ¿Sí? Cuando tú cierras los ojos y te aparece un pensamiento, ese pensamiento te lleva también a un estado emocional y uno empieza a respirar de cierta forma, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, ahí tú tienes rápidamente una forma de hacerte como un chequeo de ver en qué estás, en qué vibración estás. Cuando tú hablas de la respiración, de la pregunta, Sergi, para poder tomar conciencia con la respiración, voy a poder develar qué emoción tengo finalmente. ¿Dónde estás? Porque la emoción es la que te genera el síntoma. Y tenemos aquí nuestro tercer chakra, que hablábamos aquí de las emociones, ¿no es cierto? Nuestro tercer chakra, que esto también es una tremenda brújula. Es una tremenda brújula. Tú estás aquí y de repente dices, oh, y como que uno siente aquí, cuando ibas a dar un examen, cuando te enamoras, cuando te pasa... Esto es una brújula. Las mariposas. Las mariposas. Incluso en el mundo chamánico, los chamanes dicen, esto, mago. ¿Esto, mago? O sea, claro, el plexo solar, ahí hay una potencia tremenda. Aquí también hay una tremenda señal, una brújula, la cual nosotros podemos hacer un chequeo de cómo estamos, dónde estamos. Ok, ¿es tristeza esto? No, es pena. Ok, es pena, sí. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De qué experiencia de vida viene esto? ¿Es de aquí ahora? No, aquí ahora estoy aquí en el parque, estoy feliz. Ok, entonces viene de otro lado. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Y ahí lo que nosotros hablamos es de ir a la causa. Si uno quiere cambiar los efectos... ¿Cómo reparamos cuando vamos a la causa, Rodrigo, para aquellas personas que se están incorporando ahora, por ejemplo? Tenemos una vivencia displacentera hace 5 años atrás. Esa es la causa, descubrimos. Ajá. ¿Cómo la reparamos? Ya, esas experiencias de vida que vibran más bajo, que están marcadas con dolor o con sufrimiento, tienen cargas emocionales asociadas. Esas experiencias de vida sin entender, con esas cargas emocionales, eso conforma nuestra personalidad. Es lo que uno termina actuando acá, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, ok, esa experiencia de vida, ok, no es que fue mala, sino que vibra más bajo. Rodriguito, okay, te tengo que contar algo, pero súper triste. Pero fue el programa súper... Se acabó. El programa ya. Sí, lo puedo creer. La conversación profunda, te queremos agradecer. Agradecer enormemente. Dura hasta las 4 y ya estamos casi pasados. Te vamos a volver a invitar, de todas maneras. Gracias, sí, bueno, así que nos paramos para decirle a ustedes que mañana, de 14:30 a 16 horas, nuevamente en Vivir Bien, tendremos un programa espectacular. Recuerden tomar conciencia
Sergi. Pero por supuesto. Para poder ir modificando conductas, porque somos cuerpo, alma y energía. Exactamente. Así que nos encontramos mañana, Sergi, de 14:30 a 16 horas aquí en Vivir Bien, el programa hecho por y para ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.